Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Escuela IT. Estamos comenzando la tercera sesión del curso de programación de scripts con Bash. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Buenas, Miguel. Muy bien, gracias. ¿Cómo estáis? Pues todo muy bien por aquí. Vamos a ver si comenzamos con la sesión de hoy que tenemos. Bueno, mira, la sesión de hoy tenemos el tema de las funciones, los menús y vamos a ver una serie de comandos sobre servicios interesantes de Linux que nos van a servir de aperitivo para lo que viene después en las próximas sesiones sobre automatización. Voy a empezar ya con el tema de las funciones. Bueno, las funciones que son, pues son una forma de agrupar código que si no tenemos cuidado, pues acabaría repitiéndose mucho sobre nuestro script. Entonces, si hay alguna serie de tarea repetitiva dentro de nuestro script, es muy eh, indicado agruparlo todo en una función para hacer llamadas a esa función para luego ejecutarla. Para hacer las funciones, pues bueno, existe una orden que se puede utilizar que es función, pero que ya se considera obsoleta, ya está desaconsejada, y para crear la función basta con ponerle nombre y escoger la sintaxis adecuada. Aquí os la tengo puesta, es poner el nombre de función simplemente y luego pues esto los paréntesis con las llaves y lo que está dentro de las llaves sería el código, ese código que como os decía va a ser repetitivo o que se puede utilizar en varias ocasiones y entonces nos ahorramos escribirlo todas esas ocasiones que vaya a ser invocado. Os pongo una advertencia de que si repetís el nombre de una función, la última que llegue, pues es la que manda. ¿Vale? Bueno, pueden definirse todas las funciones que queráis. La idea es no tener que andar repitiendo código, escribirlo justo para que los scripts sean lo más breves posible. Aquí os he puesto un ejemplo con dos funciones, una que se llama ver y otra que se llama listar. Bueno, la función ver, estamos empezando y bueno, os pongo una función con una labor muy básica, mostrar un mensaje por pantalla y luego ejecutar otro comando, mostrar el contenido de un archivo. Bueno, nada, simplemente es una función que tiene esos códigos ahí dentro. Y luego la otra función listar, pues nada, lo mismo, tiene un par de comandos ahí metidos para que se pudieran probar. Las funciones están aquí definidas y luego a continuación pues se invocan. Pues aquí lo tengo invocada. Simplemente se invocan con su nombre. Escribes el nombre de la función, en este caso ver, el nombre de la función listar cuando te interese, en el momento que te interese, las veces que te interesen y se van a ejecutar siempre en esas condiciones. Bueno, en este caso, pues va a ir primero se va a ejecutar primero mi función ver y luego se va a ejecutar la función listar sin más historias, ¿no? Esto que nos sirve como base para luego ya ir profundizando en lo que viene a continuación. Vamos a hacer un hincapié en lo que son las variables, en las funciones. Eh, a veces hay un pequeño jaleo entre en cómo se denominan las variables, si son variables globales, que si son variables de entorno, que si son variables locales. Entonces, en la mayoría de sitios veréis que cuando estemos hablando de variables del sistema estaremos hablando de variables de entorno. ¿De acuerdo? A veces hay sitios en donde a eso le llaman también variables globales. Entonces, el concepto de variable global podría ser el de aquella variable que tiene validez en todo el script. ¿De acuerdo? Entonces, cuando utilizamos una variable como esta que os tengo aquí puesta valor, sin más, y la definimos así con un determinado valor, eso se puede considerar como una variable global, pero global hacia el script. En muchas publicaciones veis que esto lo llaman variable local porque solo vale para el script, no va a tener validez fuera del script. De todas formas, hay otras variables que con el comando local delante se convierten a variables locales para la función en donde están definidas. No sé si habrá quedado claro. Cuando hablemos de variables locales nos estaremos refiriendo definitivamente a estas que están definidas tales como locales, porque fuera de la función estas variables no van a tener significado. Entonces, cuando hablemos de variables globales, estaremos hablando de variables que tienen significado dentro de todo el script y las variables locales son las que tienen significado únicamente dentro de las funciones en las que están definidas.
¿De acuerdo? Entonces aquí este pequeño ejercicio intentará, o este pequeño ejemplo que tengo aquí puesto, va a intentar esclarecer un poco esta cuestión, a ver si queda más clara ejecutando el ejemplo. Entonces voy a mostrar primero cómo es este script. Veis que aquí tiene una función, la he llamado mi función, tiene una variable que se llama valor, que tiene asignado el valor hola, así de golpe, y hay otra función que es local, que se llama valor 2 y tiene establecido otro valor. Entonces, dentro de la función tenemos un comando que hace referencia a las dos variables. Ese comando se va a ejecutar sin ningún problema y nos las va a mostrar sin ningún problema, porque está dentro de la función. Aquí llamamos a la función, se ejecutará con todo lo que tiene dentro. Y después, ya fuera de la función, hacemos una invocación a las dos variables otra vez, a la que es global al script, si queréis pongo ese apellido global al script para que quede un poco más claro, y la otra función que es local. Y vamos a ver que solo se va a poder ver la local. Voy a ejecutarlo. Como veis, voy a poneros otra vez bueno, lo tengo por aquí atrás. No. Voy a poneros otra vez. Vaya hombre, me comí una. Vale, aquí lo veis. Esto puede dejar más claro el concepto que quería comentaros. Veis cómo cuando se invocó la función me presentó el hecho valor y valor 2, hola y adiós, son los dos valores que tenían ahí asignados. En cambio, cuando se ejecutó desde fuera de la función, solo la variable global al script es la que ha tenido éxito al ejecutarse. ¿De acuerdo? Esto a veces puede dar algún problema si no lo tenemos muy claro. Bueno, ¿qué pasa con las variables paramétricas? Hay que tener en cuenta esto también. Las variables paramétricas, cuando se utilizan dentro de una función, hacen referencia a los parámetros de la función, no del script. Es decir, el $1 que ponemos aquí dentro de la función me va a hacer referencia a este parámetro que estamos poniendo en la invocación de la función. ¿De acuerdo? No hace referencia al parámetro del script. Aquí tenéis un ejemplo en el que hemos utilizado una variable fuera de la función para capturar el $1, el primer parámetro del script, para poder utilizarlo posteriormente. En este caso incluso lo estamos utilizando dentro de la función. Pero el $1 que utilicemos dentro de las funciones está haciendo referencia a los parámetros de las funciones. Esto es un detalle importante, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces veréis que se capturan los parámetros que introducimos en el script para poder utilizarlos luego dentro de las funciones, si es que interesan para algo. Bueno, vamos a verlo aquí aquí espera, vamos a verlo con más detalle. Aquí los veis, ¿de acuerdo? Entonces, para ver $1 vamos del script, tenemos que ver en realidad una variable que ha capturado eso, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en este caso, las variables, los parámetros que estamos metiendo a la función son estos en concreto. Pueden ser también derivados de otra variable, en fin, de donde fuese. Entonces, si lo ejecuto, le pongo una variable, perdón, pongo un parámetro, por ejemplo, Pepe, por poner algo. ¿De acuerdo? Entonces, el $1, el primer parámetro del script es Pepe, es lo que escribí yo aquí. Pero los parámetros de la función son estos dos que están definidos dentro del script. Como visteis aquí. Bueno, aquí vamos a hacer un ejercicio
se trata de hacer un script de ejemplo en el que vamos a crear una especie de comando personalizado para hacer copias. En principio, pues va a ser un comando en el que vamos a decir, vamos a meterle un primer parámetro, que según el parámetro que sea va a ejecutar una de estas acciones de aquí. Pues si es el parámetro C mayúscula, pues lo que va a hacer es copiar los dos siguientes parámetros que pongamos, es decir, el $1 va a ser C y el $2 y 3 van a ser la carpeta y el archivo donde quieran copiar el archivo dentro de la carpeta, ¿no? El guión R pues va a ser como el C, pero en este caso, para indicar el nombre del archivo, pues va a recomponer solo una parte, de forma que pueda, por ejemplo, guardar o copiar un cierto grupo de archivos que tengan un parámetro en común o tengan un nombre en común. El guión A para copiar solamente aquellos que tengan la fecha de hoy. Y luego un "-h" para que muestre una ayuda, que en este caso pues podría ser la cabecera esta que vemos aquí, que lo tenemos metido dentro del script, también pues que para que nos sirviese de ayuda de recordatorio. Bueno, vamos a ver cómo es ese script por dentro. Bueno, aquí tenemos el script. Las primeras líneas son los comentarios que ponemos siempre para ayudarnos a nosotros mismos, que bueno, en este caso lo vamos a aprovechar para mandar una ayuda en el caso de que el usuario que ejecuta el script lo solicite. Aquí al principio, pues nada, el control típico que hacemos, ya lo estuvimos haciendo el día pasado, sí, ¿qué ocurre si no ponemos el parámetro o nos faltan los parámetros o nos falta algún parámetro concreto? Bueno, pues aquí lo vais viendo, ¿no? Si no ponemos ningún parámetro, nos va a protestar y nos va a decir que, bueno, cómo sería la ejecución del comando y tal, y saldría. Ahora, si el primer parámetro es un "-h", "-h" mayúscula, nos va a mostrar la ayuda. Entonces, para mostrarnos la ayuda, ponemos aquí un mensaje y utilizamos el comando head para leer este mismo script. Por eso ponemos aquí $0. Vamos a leer este script, vamos a coger solo las primeras 6 líneas del script, que son estas de aquí, y vamos con el comando set, vamos a eliminar la primera que es el sevan, que no nos interesa para nada. Y entonces saldrá, entonces nos va a mostrar la ayuda y punto, nada más. Bueno, si nos falta algún otro parámetro, nos falta el parámetro 2 y tal, pues nos va a mostrar mensajes indicándonos eso y cómo tendríamos que escribirlo y demás, ¿no? Esto es típico de otras veces que hemos hecho esto mismo. Luego aquí veis, capturo la variable, el segundo parámetro como una variable que llamo carpeta, en principio porque a lo mejor lo voy a utilizar dentro de una función o incluso también, en este caso aquí indico porque voy a utilizar una orden shift, porque si vamos a poner varios archivos a continuación, en el $3, en el tercer parámetro, un archivo vamos a indicar un archivo con caracteres comodín o algo por el estilo, para poder capturar todos esos archivos vamos a tener que hacer un shift para ir reduciendo el $3, $4, etcétera, a $2 en un momento dado y podría perdérsenos el $2. Aquí tenemos la función de copia. Como veis, la función de copia lo que me hace es mirar si el $1 de copia, bueno, vamos a mirar primero cómo está hecho el ejecutable para que no, porque el $1 este de aquí, este $1 en realidad va a ser el $1 de la función, no es el del parámetro del script. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el Perdona, $1 Ángel, Dime, haz un poquito mayor la ventana sí, del terminal y así podemos ver más cantidad de código, sobre todo en la altura, y no tienes que hacer tanto scroll. Gracias. vale. Lo que os decía, el primer parámetro de nuestro script, va a ser uno de estos. El guión C, guión R, guión A. El guión H ya lo hemos controlado antes, ya hemos hecho un if anterior para mostrar la ayuda, con lo cual aquí ya no hace falta ponerlo. Y simplemente, según seleccionemos, se va a generar aquí un bucle en el cual vamos a ir consultando pues, el $3, que es el nombre del archivo,
para copiarlo en la carpeta que habíamos rescatado antes. Y va a hacer un shift para que ese $4 que tuviésemos o el $5, los que fuese, se vayan convirtiendo en $3 y se vayan copiando en la carpeta. Por ejemplo, a lo mejor hemos dicho copia asterisco txt en tal lado. Bueno, pues el asterisco txt pueden ser 14 archivos que acabarían convirtiéndose en $4, 15, 5 hasta los 14 siguientes, ¿no? Entonces este bucle va a permitirme ir copiando todo. Y se lo vamos a pasar a la función copia, ¿vale? Y esto más o menos se le va a hacer aquí lo mismo con el guión R. Y bueno, y en el guión A lo que pasa es que queríamos copiar los archivos del día. Bueno, pues aquí la cosa es distinta. Aquí lo que vamos a hacer es coger solamente los archivos, digamos, recientes. Hemos hecho una variable aquí que se llama recientes, que lo que hace es coger el valor de la búsqueda de esos archivos. El comando find nos sirve para hacer esa búsqueda y lo que estamos estableciendo con más dev aquí en este caso es indicarle que no queremos mirar en los subdirectorios, solo queremos buscar los archivos que hay en primer nivel y con el nombre que me hayan preguntado, con el $3 que habíamos comentado antes, que es el nombre del archivo, y con mtime estoy buscando los del día de hoy. ¿Vale? Hay muchos parámetros para utilizar con el comando find. Aquí veis un ejemplo curioso de cómo podemos buscar por fecha reciente una serie de archivos. Y luego, pues eso nada, se lo pasamos otra vez a la función copia. En este caso, lo que le estamos pasando es que lo que queremos copiar son los recientes en la carpeta. ¿Vale? Y va a hacer un shift y tal hasta que termine con los parámetros que tuviésemos más de 3. Si se mete algo, un primer parámetro que no tuviese mucho sentido, pues nada, se va a ejecutar esto de aquí indicando que había un error. Entonces la copia, la función copia. La función copia, veis que en todo caso estamos pasando estos parámetros, ¿vale? Este parámetro sería lo que para la función copia sería el $1 para ella y este sería el $2 para ella. Entonces si miramos en la función copia, que es esta es la función copia, empieza aquí. Entonces esa función copia lo que hace es mirar el $1, que sería un archivo o algo así, está mirando a ver si existe o si puede hacer algo con él. Entonces, si no tiene éxito con esto de aquí, me dice, oye, mira, que no hay archivos de esos. Me has pedido copiar, por ejemplo, txts y no he encontrado ninguno. ¿Vale? Lo mismo con la carpeta. Oye, que la carpeta no existe, pues aquí la creamos. Podríamos haber obviado este if, ya os lo comenté el día anterior. Hay una orden de mkdir -p para no tener que preocuparnos de si la carpeta existe o no, pero a veces es interesante saber si ha tenido que tener la necesidad de crear esa carpeta. Y nada, si no se ha dado ninguno de estos casos, o si ha tenido que crear carpeta y tal, pues lo que va a hacer es copiar los archivos ahí, en ese $2, en esa carpeta. Hace una copia con verbose para que se vean detalles y listo, ya termina. Entonces, bueno, este sería digamos, el comando que hemos fabricado nosotros a medida para esta necesidad. Vamos a probarlo. Entonces, este sería punto 21. Y entonces decíamos, primero un parámetro, pues voy a probar el "-h". Aquí en este caso no me hace falta poner más parámetros. Y me muestra la ayuda. O a lo mejor hubiera sido bonito haberte puesto un clear delante, pero bueno, son detalles que se pueden ir refinando y que podéis probar vosotros mismos. Aquí me muestra pues eso, las primeras 6 líneas menos la primera. Pues el parámetro "-c", con "-c" le indicábamos una carpeta que si no existe la crea, pues yo qué sé, vamos a llamarla ejer 21. Y archivos que quiera copiar, pues yo qué sé, a lo mejor quiero copiar los asterisco sh. Y se me ha ejecutado, ha pillado todos los asterisco, los sh que tenía aquí puestos y me los ha ido copiando. Podemos ir haciendo scroll para que veáis cómo empezó. Al principio encontró con que la carpeta no existía y la creó y luego pues bueno, me fue ejecutando esto. ¿Vale? El otro parámetro era el "-r", R mayúscula, y que podíamos copiar archivos simplemente indicando
algo que tuvieran esos archivos, por ejemplo, los de prueba. Entonces, todos aquellos archivos cuyo nombre tenga algo que tenga que ver con prueba, pues me los va a copiar. Bueno, solo tenía uno, pero vale, lo mismo, da igual. No me creó la carpeta de GR21 porque ya la tenía creada. Me hace esto perfectamente y listo. Y luego, pues, con guion A me va a copiar de esos los que sean recientes de hoy. Me falta operando archivo de destino después de GR21. Vale, igual esto es algo que debería eh, refinar, porque, vale, ahí me los está copiando. Ahí le puse parte de un nombre de archivo y no me lo reconocía porque en la función de A mayúscula no lo tuve en cuenta. Bueno, el caso es que me va a copiar todos los SH que hayan sido recientes. La mayoría de ellas están de hoy ya. Bueno, este es el ejemplo. Si no pongo ningún parámetro, pongo algo que no sea correcto, como un menos T o algo así. Bueno, me dice que falta indicar la carpeta porque no está comprobándome los parámetros, pero bueno, si lo pongo en vacío, me dice que faltan parámetros. En fin, se podría ir probando más cosas para ver cómo sale. Aquí está. Vale. Bueno, aquí tenéis todo el texto por si quisierais tenerlo así escrito. Un detalle, os aviso de que si os da por copiar y pegar, copiar el texto que tenéis aquí y pegarlo luego en el NaN o uno de estos, tengáis cuidado, mucho cuidado con los caracteres, sobre todo con los caracteres de tipo comillas, porque pueden venir con un carácter, con un código Unicode distinto al que tendríais en el Nano, por ejemplo. Eso os puede dar muchos problemas luego cuando hagáis esa copia. Sí, pero bueno, sabrás, el código estará en GitHub y podrán tomarlo Sí, ahí sí, sí, también exactamente. tranquilamente, es mucho más seguro. Exactamente, yo digo por si acaso a alguno le da por hacerlo así, ¿no? Hay que avisar siempre por si acaso. Porque también muchas veces somos amigos de coger de una página web un código y tal, también nos puede Claro, pasar. claro. Aprovecho aquí para hablar de las matrices, los arrays que habíamos comentado ayer, me habéis preguntado. Lo meto aquí donde las funciones, pero bueno, puede estar en cualquier otro sitio. Bueno, pues son como variables, lo que pasa es que van a tener almacenados varios datos a la vez. Un detalle es que en Bash son unidimensionales. De hecho, se les llama a veces vectores, a veces listas. No son bidimensionales, nada de eso. Existe un comando para declararlas, que es declare, pero no se suele utilizar. Se suelen ya directamente ponemos el nombre y entre paréntesis se asignan los diferentes valores separados por espacio. Esta cantidad de valores es ilimitada, entonces, bueno, cuidado, que no pongáis demasiados, que a lo mejor atascáis ahí algo. Pero bueno, por aceptar, acepta de todo. Y bueno, simplemente los espacios son los delimitadores. ¿Cómo se trabaja con ellas? Bueno, aquí varios ejemplos. ¿De acuerdo? Aquí primero un array, una matriz, que tiene asignados estos tres valores. Simplemente la podemos crear así y sin más. Para utilizar eso de alguna manera, por ejemplo, para mostrar un valor con hecho, pues esta es la sintaxis. Entre llaves se encierra la definición y este número de aquí entre corchetes es el índice del elemento de la matriz. En el caso empieza siempre por 0, entonces el primero sería el 0. Entonces esto nos mostraría por pantalla el primer elemento. Si tengo una variable, no una matriz, una variable con esta expresión, puedo asimilar eso a una matriz, de tal forma que esta otra matriz, el array 2, se ejecutaría o se expandiría más bien, más propiamente dicho, la variable y se convertiría en una matriz con estos tres valores. ¿De acuerdo? Con lo cual, luego, si queremos hacer referencia a un valor, por ejemplo, al que tiene el índice 2 de esta matriz, de esta nueva matriz, pues nos va a mostrar por pantalla el tercer valor, ¿vale? Os pongo este ejemplo así del 2 con el 3 para que os deis cuenta de que empiezan en 0 los índices. Y bueno, y eso a veces nos puede dar un poco de jaleo mental. ¿De acuerdo?
Bueno, más detalles, pues por ejemplo, un momento dado podemos querer añadir valores, un valor concreto a la matriz en un orden concreto. Por ejemplo, quiero meter con el índice 5 un determinado valor en esa matriz. Bueno, pues podemos meterlo perfectamente y el número del índice no tiene nada que ver luego con que si tengo más o menos elementos. Es decir, puedo haberme quedado el índice 4 vacío, ¿vale? Si lo que hago es utilizar un índice que ya estuviese ocupado, lo que hago es machacar el valor, cambiar el valor de ese índice en concreto. Para ver todos los valores de golpe de la matriz, pues aquí tenéis la sintaxis se lo diré, con asterisco, también vale arroba. Y esta ejecución en concreto pues nos serviría para saber el número total de elementos que tiene la matriz, con la almohadilla aquí delante, o con la admiración para saber cuáles son los índices que están usados. Esto en determinados momentos pues los vamos a ir introduciendo en nuestros scripts para obtener lo que nos interese en cada caso. También aquí os pongo cuidado que dentro de la matriz se puede rellenar con un comando. Aquí veis $comando entre paréntesis, pues bueno, se ejecutaría este comando y a saber lo que hay ahí. Ahí puede estar la Catedral de Burgos encerrada. Cuidado. A lo mejor pensamos que nada, es un ls sencillo y tal. Nos mete muchas cosas y luego a lo mejor estamos intentando interpretar esa matriz de alguna manera y nos dan errores locos. Bueno, vamos a ver un ejemplo entonces con esto de matrices. Vamos a ver un script con una utilidad así un poco curiosa, que vamos a decir, tenemos un archivo con una lista de usuarios, le llamamos usuarios txt, y entonces lo que queremos es que al script se le vaya pasando esa lista de usuarios para generar una cuenta de usuario en el sistema para cada uno de ellos, y a la vez una contraseña de dos maneras, ya sea automática o manual. Automática, pues con una marca de tiempo, por ejemplo, ya lo vamos a ver ahora cómo podríamos hacerlo, o manualmente, teniendo que introducir la contraseña a mano. Bueno, para decir que seas en auto o en manual vamos a utilizar un parámetro, es decir, auto o manual y listo. Como vamos a hacer un script que va a ejecutar una tarea de sistema bastante importante, que es la creación de usuarios, puede que en vuestro sistema tengáis que ejecutar sudo delante. En mi caso, en Ubuntu sí, tengo que meter un sudo delante para ejecutar el script. Entonces, bueno, lo tenemos en cuenta. Vamos a ver cómo es. Espera que no me fije el 22. Vamos, dando 22. Aquí lo tenemos. Lo primero, hacemos una matriz con lo que tenemos en el archivo de usuarios. La hemos llamado matriz por ser originales. Y bueno, esto va a leer lo que os decía, va a ejecutar ese comando ahí y lo va a asignar a la matriz. Pues nada, ahí lo tiene. Y aquí tenemos una función, crear usuario. ¿Vale? Esta función crear usuario, bueno, las funciones muchas veces se ponen al principio del script o bien al final. ¿De acuerdo? Mejor que tengas por el medio, como un ejemplo que os puse antes que está por ahí en medio. Suele ser mucho más clarificador. O al principio o al final, como queráis. Hay gente que los prefiere al principio, hay gente que los prefiere al final. Eso como se desee. Entonces, bueno, aquí tenemos al principio esa de crear usuario. Bueno, pues nada, que si el parámetro que se ha metido es auto, pues va a hacer automáticamente la generación de los usuarios y de sus contraseñas. Para ello, bueno, hemos puesto aquí un sleep para darle un retardo, para darle un poco más de emoción, por si nos arrepentimos y tal. Y aquí hay un bucle for para ir generando con esos usuarios que tenemos en la lista de usuarios, que en este caso va a ser en la matriz, pues se vaya generando para cada uno una cuenta de usuario. Fijaos, el bucle va a ir entre el 0 y va a ir creciendo. Va a ir entre el 0 y el número de elementos que tenga la matriz. ¿Vale? Aquí tenemos la almohadilla. ¿De acuerdo? Entonces, según el número de elementos que tenga la matriz, es decir, el número de usuarios que haya, va a ejecutarse este bucle for. ¿Vale? Va a esperar medio segundo para que, bueno, se pueda hacer más
nos dé tiempo a hacer un control C o lo que sea. Y entonces este es el comando para ejecutar la creación de un usuario, userat, con "-m" para que me genere también el perfil en un directorio, el directorio del usuario. Y entonces del usuario, pues el del primero, el del 0, el del 1, así según vaya avanzando el bucle. Creamos una variable local que le llamamos marca con el comando date, que me va a recoger en nanosegundos la fecha, o sea, los nanosegundos que se están produciendo en este momento. Es una forma simpática de, por así decirlo, de generar una contraseña pseudo aleatoria. Vamos a capturar los nanosegundos que están en este momento produciéndose para con ellos generar la contraseña. Podríamos haber utilizado perfectamente la variable de entorno random que tiene el sistema operativo, pero bueno, me pareció una forma curiosa de hacerlo. Aquí tenemos, pues bueno, va a mandar un mensaje por pantalla indicando cuál ha sido la contraseña que se va a generar. Bueno, le estamos poniendo a la contraseña el nombre del usuario, guión bajo, la marca horaria SDI, ¿vale? Se supone que es una contraseña, al ser automática, pues se supone que va a ser una contraseña que no tiene que ser duradera, se lo vamos a pasar al usuario en concreto para que pueda entrar en sesión, en fin, algo por el estilo, y entonces debería cambiarla en su primer inicio de sesión. Bueno, ya no entramos más en detalles en eso, simplemente que bueno, que le damos una contraseña más o menos aleatoria y listo. Y entonces para generar luego con ese usuario esa contraseña, utilizamos este comando de aquí, hecho, y este hecho le pasamos el tubo del chpassword. El comando chpassword sirve para cambiar la contraseña en usuario. ¿Vale? Ya lo tenemos creado de antes con userat y con este comando lo que decimos, oye mira, pásale a change password, le vamos a pasar el nombre de ese usuario, dos puntos, esta es la sintaxis de chpassword, es nombre de usuario, dos puntos, la nueva contraseña. Bueno, es lo que le pasamos. ¿Por qué lo hacemos así? Podría haberse hecho con password, lo que pasa es que password te pide la contraseña dos veces, te pide confirmarla, entonces eso te complica bastante la vida. Esta es una forma muy fácil y rápida de hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, y luego, además de eso, vamos generando una matriz, una que llamamos mresumen, para luego hacer lo que nos pedían también en el enunciado, que era que mostrásemos por pantalla o que generáramos un archivo con una lista con esos usuarios, cada uno con su contraseña. Entonces, para generar esa correspondencia de usuarios y contraseñas, vamos a utilizar otra matriz, que la vamos a llamar mresumen, que en principio va a estar almacenando las contraseñas. Bueno, esto para el caso auto, para el caso manual es prácticamente lo mismo. Simplemente pues va a coger ese parámetro de manual y entonces vamos a recorrer otra vez la misma matriz de los usuarios hasta que se nos acabe, pero en este caso después de crear el usuario vamos a solicitar con React que se nos introduzca la clave a mano. Para ello utilizamos una variable que la hemos llamado clave y bueno, la ponemos ahí, nos confirma que hemos escrito esa variable, bueno, vale, y se lo pasamos a chpassword como hicimos antes, ¿de acuerdo? Y lo almacenamos en la matriz mresumen. Bueno, y aquí tenemos otra función que es para hacer la muestra, para mostrar por pantalla el resumen que os decía de los usuarios con su lista de claves. Entonces aquí lo único que hacemos es en la función de resumen, cuando la llamen, nos va a mostrar cada uno de todos los elementos de la matriz y todos los elementos de la matriz mresumen nos los va a mostrar en el archivo de claves. ¿Vale? En principio en lista claves, se llama el archivo que hemos puesto para eso, se va a generar si no existiese y nos va a decir, pues hay un resumen de usuarios, entonces va a leer ese archivo de usuarios y claves, lo va a leer con cat y lo vamos a ordenar con la orden column, que es muy típica para esto. Con la orden column vamos a ordenar de que utilice los primeros campos, no, que las líneas las vaya reordenando de forma que con espacios pues vaya casando los usuarios con las contraseñas. Cuando veáis el ejemplo lo veréis perfectamente. Bueno, y esto es el control de parámetros que hacemos siempre. Si no ponen parámetros, pues que le protestamos y tal.
Y entonces, bueno, si el parámetro que se puso fue auto, pues entonces llamamos a la función crear usuario con ese parámetro auto. Y a continuación, cuando haya hecho la creación del usuario, etcétera, etcétera, llamamos a la función de resumen para que nos muestre el resultado, etcétera. Si la cosa fue manual, pues lo mismo, crear usuario manual, como aquello que vimos, que con el parámetro manual nos pediría las contraseñas de cada usuario, etcétera, etcétera. Luego a continuación nos va a mostrar el resumen que he obtenido y listo. Y nada, para protegernos si se mete alguna opción no válida, pues otro else aquí abajo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a probarlo. Entonces esto es punto. Decíamos que si queríamos que fuese auto, que fuese manual o tal, vamos a hacerlo con auto, es más bonito. Ahí. Ah, que os había dicho, pero sí, que os había dicho, me está protestando, me está insultando y de todo. Permisos denegados y tal, os dije que hay que ejecutarlo con sudo delante si estoy en Ubuntu, en este caso estoy en Ubuntu, o algún sistema operativo similar. Me pide la contraseña y listo. Bueno, ahora me dice que el usuario Pepe ya existía, pero bueno, fue el primero que intentó hacer, pero da igual. Me va mostrando las contraseñas, etcétera, y bueno, se va ejecutando y al final me mostró el resultado. Tenía una lista con solo 4 usuarios para no alargar esto, y aquí veis cómo están por columnas, así establecidos. Si la opción hubiese sido manual, bueno, ya me avisa que el usuario ya estaba creado de antes, bueno, podía haberlo eliminado, pues bueno, no pasa nada, me protesta y me permite seguir. Para la contraseña para Nacho, pues nada, pongo la contraseña, pues voy a ponerle otra cosa, pues 1, 2, 3, 4. Me protesta de Pepe, bueno, pues da igual, 4, 5, 6, lo que sea, voy poniendo así contraseñas. Cuando termino, pues me muestra el resultado, ahí están los usuarios, etcétera. Entonces le pasaríamos esta lista a quien a que correspondiese y a cada usuario pues su usuario y contraseña y listo. ¿De acuerdo? Bueno, esto sería un ejemplo de cómo hemos utilizado un par de funciones en una situación un tanto curiosa y bueno, nada, que además hemos estado utilizando matrices para que veáis cómo se puede ir asignando diferentes elementos de la matriz y se puede ir aprovechando para luego introducir en otros comandos. Aquí estamos. Bueno, return es un comando que se puede ejecutar en las funciones pues, para hacer que salgan de ellas. Simplemente pues aquí tenemos un ejemplo de una función que estaría ejecutando cualquier cosa y cuando salta el comando return, pues sale de esa función, se termina su ejecución. Bueno, en este caso no tiene mucho sentido porque ya terminaba, pero bueno. A veces veréis que hay ejemplos por ahí donde, claro, el return sale con un valor, podemos asignarles nosotros un valor y se puede aprovechar pues para poner valores numéricos, para hacer cálculos y demás. Cálculos un poco cutres, no tiene mucho, pero bueno, se puede hacer. Por si veis algún ejemplo por ahí, pues tened en cuenta que a lo mejor ese es el objetivo por el que lo han usado. Eso sí, si queremos consultar el valor de return, es decir, el valor que se ha ejecutado al final, pues tendríamos que hacer un hecho $interrogación inmediatamente después de haberlo ejecutado, si no, no se mostraría. Para cálculos de las funciones, pues bueno, podemos utilizar variables como siempre. Lo único que se recomienda es utilizar variables locales, porque a lo mejor tenemos funciones donde se generen muchos cálculos y demás, y entonces el ir generando variables globales para todo el script puede sobrecargar un poco la ejecución. Pero bueno, depende del tamaño que fuese, ¿no? Pero bueno, entonces lo que se recomienda es esto de aquí, hacer variables locales para dentro de las funciones para cuando quisiésemos hacer cálculos. Bueno, ya hablando de cálculos, pues bueno, aquí vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo de cálculos,
pues nada, es un pequeño ejercicio un poco tonto de que, bueno, que intenta es que hagamos un script donde nos diga cuántos días hay para que falte el año y cuando se ponga el parámetro espera, que nos pregunte los días que hay que esperar para, para el número de días que tenemos hasta llegar al fin de año. Y hay un parámetro de semanas que nos diga el número de semanas que quedan para terminar el año. Bueno, no es que sea una cosa del otro jueves, pero bueno, pues para experimentar un poco con estas cosas, aquí lo tenéis, pues eso, hemos puesto aquí una función que es días, que esto es esta de aquí, hasta aquí. Entonces, bueno, tiene una variable local que establece cuál es el día de hoy, ¿vale? Cuántos días tiene hoy y los que quedarían disponibles pues serían con una variable numérica que hemos puesto aquí para hacer una resta de 365 para los días de hoy. ¿Vale? Aquí hay un parámetro, pues cuántos días ha recorrido el año hasta hoy. El parámetro menos j o el parámetro j del comando day. Bueno, si el parámetro del comando del script no hemos puesto nada, nos va a coger por defecto la opción espera. O sea, si la indicamos, va a ser la opción espera. Y entonces aquí es lo que tenemos que decir nosotros cuántos días de espera, pues cuántos días nos quedan del año. Pues, por ejemplo, aquí ponemos que tenemos que esperar 300 días para algo, nos va a decir, pues eso, la fecha final no va a quedar dentro de este año, o sí o no. Es lo que nos va a decir esto de aquí. Y esta otra opción, si le ponemos semanas, al parámetro le ponemos semanas, pues nos va a contar el número de semanas que nos quedan hasta fin de año. Aquí veis que el disponible lo divide por 7, sin más. ¿Vale? Simplemente eso. Aquí llama la función días y aquí también. Entonces la función días simplemente va a hacer estos cálculos. Entonces punto es... Vaya hombre, pasa que me olvido siempre del... Si no pongo parámetros, me va a coger el días de espera. Pues bueno, ¿cuántos días de espera? 300. Pues nos va a decir que no entra en este año. Si le pongo 20, pues dice sí que queda dentro de este año, vale. Si le pongo semanas, en que nos quedan todavía 29 semanas para que acabe el año. Vale, estamos casi a la mitad de año. Bueno. Bueno, ahí para que le podáis echar un vistazo a todas las opciones que tiene, por si le sacáis algún jugo. Bueno, una cosa ya mucho más interesante, el comando source ya lo conocemos. ¿Cómo podemos utilizar el source referido a las funciones? Bueno, pues pasa lo siguiente, podemos ejecutar un script desde dentro de otro. Es decir, yo puedo tener un script y dentro de ese script tener escrito pues punto barra, lo que sea, el nombre de un script que estuviese en el mismo directorio, por ejemplo, y me lo ejecutará. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que puedo llamarlo también con la orden source. La diferencia es que se va a ejecutar en el mismo proceso que el script principal. Si yo llamo a un script simplemente por su nombre, dentro de otro script, ese otro script digamos que va a ser independiente del anterior. No va a tener en cuenta nada, ninguna variable de las que tuviésemos globales en el otro script. ¿De acuerdo? En cambio, con source sí que las va a tener. Aquí os pongo un detalle de que, bueno, el punto es un comando que es equivalente a source. ¿Vale? Y aquí, pues unos pocos scripts que están pensados para que entendamos bien este proceso. Son 3 scripts, ¿vale? Uno se llama principal y luego hay otros 3 que se van a llamar 1, 2 y 3. Vamos a verlo. No sé si lo llamé principal o lo llamé, sí, 24. Aquí tenemos ese mismo script, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer es mostrarme el valor del proceso. El PID, el proceso en el que se está ejecutando el script está almacenado en la variable $. Entonces aquí ponemos PID. El valor del PID es $. Y de paso vamos a ver el valor del
PID del proceso padre para que veamos de dónde viene, de dónde salió. Esa variable es la PPID, ¿no? Identidad del proceso padre. Bueno, entonces, bueno, aquí tenemos una variable que es var prueba, hemos puesto ese valor y bueno, porque se supone que vamos a utilizarlo luego en los siguientes scripts. Y aquí estamos llamando a 3 scripts. 2 de ellos, el primero y el tercero, con source, es decir, que van a poder utilizar la variable var. Va a ser la diferencia y que vamos a ver cómo van a tener el mismo número de proceso. Sin embargo, el 2sh, que lo estamos llamando, digamos así, en bruto, se va a ejecutar como un script externo que no va a tener nada que ver con nosotros, simplemente va a heredar el proceso padre, pero bueno, va a tener un número de proceso diferente, nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, si echamos un vistazo al 1 y algún otro, pues veremos que simplemente el primer script le hemos puesto al primero, primer script, al segundo, segundo, así sucesivamente para que podamos identificarlos cuando se ejecuten. Y simplemente tiene unos mensajes para que podamos valorarlos. Me van a mostrar los números de proceso en los que están ejecutándose y si son capaces de mostrarnos el valor de la variable var que está en el primero de los scripts, en el principal. Estos que están invocados por source deberían poder representarlo y el otro pues no debería poder representarlo. Entonces, si yo ejecuto el principal, que va a estar llamando a los otros, fijaos, el principal, bueno, es este, yo ejecuto esto, y ahora el primer script ejecutó esto, ¿vale? Si no os acordáis, la variable var se llamaba prueba, es decir, que sí que mantiene las variables de ese script. Y fijaos cómo tiene el mismo número de proceso y su padre es el mismo. ¿De acuerdo? El segundo script, el que se ejecutó independientemente, fijaos cómo tiene ya un PID, un número de proceso distinto. En este caso, el siguiente, casualmente. Bueno, se ejecutó muy rápido, no te dio tiempo a otra cosa. Da igual. Fijaos cómo el proceso padre era el script original. ¿De acuerdo? Aquí. Y cómo no es capaz ya de representar la variable var. Sin embargo, el tercer script sí que es capaz de representarlo y vemos que está en el mismo proceso, en el 90 y el cabo de 91. ¿De acuerdo? Espero que esto os haya ayudado a entender la diferencia en que hay entre llamar por source o por de otra manera a un script. Bueno, tiene otro detalle también y esto nos va a ayudar para aprovechar mejor las funciones. Y es lo siguiente. Con este source podemos hacer llamadas a archivos de texto donde solamente haya definidos funciones. ¿Vale? Como si pudiéramos tener la posibilidad de llamar a bibliotecas de archivos con funciones, para funciones externas a los scripts que estemos ejecutando, pero simplemente que las llamemos con source y podamos aprovechar esas funciones para múltiples scripts. Por ejemplo, aquí tenemos una función, esta, copias, muy simple, muy sencilla. Va a copiar con detalles, mostrando detalles, pues un primer parámetro, un segundo parámetro. Vale, pues estas líneas de texto lo guardamos en un archivo que lo llamamos como nos dé la gana, no tiene ni que ser ejecutable, ni tiene por qué ser un .sh, pero bueno, le ponemos .sh por si acaso, pues para darnos cuenta de que hace referencia a un script. Le ponemos esto y tal. Y entonces, esta función podemos llamarla invocando este archivo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es decir, en otro script hacemos la llamada escribiendo source copiar sh y luego ya podemos utilizar esta función en cualquier archivo. Y este mismo archivo podría tener más funciones que podríamos seguir invocándolas también. Aquí tiene una función que se llama copias, pero podría tener otra que se llamara, pues no sé, sumas, otra que se llamara restas, yo qué sé, cualquier cosa que se os ocurra. Podemos tener en un único archivo varias funciones y llamarlo y cargarlo en cualquier script para luego aprovechar las funciones que queramos de cada uno en cada script que usásemos. Vamos a ver si lo vemos en un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo en el cual vamos a tener un script, vamos a tener una función definida, un archivo de texto, esta función de aquí,
y lo vamos a llamar desde otro archivo, desde un script que lo vamos a llamar cuentalíneas. Bueno, este script, pues para que haga cosas, le estamos pidiendo que cuente las líneas que hay en dos ficheros. ¿Vale? Los ficheros lo vamos a meter como parámetros en este script de cuentalíneas y vamos a pedirle que haga la suma de ambos. ¿Vale? Y si no ponemos ningún parámetro, pues lo que haga es, lo que me haga sea la media del tamaño de los archivos que hay en la carpeta actual, que me lo calcule. Vale. Entonces aquí me avisa de que, bueno, vamos a usar una función externa, que la vamos a llamar, que va a estar en el calcular SH, y bueno, y que esa función va a servir para hacer sumas, restas, de todo. Bueno, vamos a ver cómo están esos archivos. Un segundín, que lo veo. 25, vale. Bueno, este es el cuentalíneas. Bueno, fijaos, aquí vamos a hacer la llamada al archivo donde está la función o las funciones que nos interesan. En este caso, source, calcular SH, lo habíamos dicho al principio. Bueno, el script simplemente va a mirar a ver si hemos metido algún parámetro. Si no hemos metido un parámetro, me va a hacer el cálculo de la media del tamaño de los archivos que hay en la carpeta actual. Bueno, para hacer eso, el cálculo del tamaño de algo, tenemos el comando du, ¿vale? Uso de disco, sería el nombre. Bueno, pues con du-s nos va a hacer el cálculo que hemos pedido y vamos a quedarnos solo con el primer campo. ¿De acuerdo? Como DU delimita los campos por tabulador, pues no hace falta que indiquemos otra cosa con la orden cut, no hace falta poner el -d y tal, ya utiliza el tabulador por defecto. Entonces, eso lo metemos en una variable que hemos llamado tamaño. Se podía usar ñes, pero yo sugiero no usarlas en los comandos y demás. Otra variable narchivos, pues para que me cuente el número de archivos que hay, pues con el s-l y me haga un conteo de líneas de esa salida, voy a saber cuántos archivos hay. Y entonces simplemente voy a llamar a la función cálculo que está dentro de este archivo calcular, llamo a la función cálculo y le paso como parámetros el tamaño y el número de archivos. ¿De acuerdo? Para que me los divida, me va a hacer, le estoy pidiendo que me coja la división, que es una de las variables que está dentro de la función cálculo, me calcula la división de estas dos cosas y me lo muestra. ¿Vale? Lo otro que va a hacer, si hemos metido los parámetros de los dos archivos, cuántas líneas, vale. El primero pues, va a contarme las líneas que tiene el primero de los archivos, con el delimitador adecuado, etcétera, etcétera, y las líneas que tiene el segundo. ¿Vale? Y esos dos parámetros, dos variables, las pasamos como parámetros a la función cálculo, y de esa función cálculo lo que nos interesa es la suma. Entonces vamos a pedirle que nos diga lo que vale la variable suma. Vamos a mirar cómo está el calcular.sh para que entendamos. Calcular.sh pues tiene de todo, tiene suma, resta, producto y división. Y tenemos aquí la función cálculo. Repito que podríamos haber tenido aquí más funciones para aprovechar más cosas. Pero bueno, en este caso estamos aprovechando la función cálculo y solo nos interesaba la suma y la división. ¿De acuerdo? Con lo cual, cuando le pasemos esos parámetros y tal, va a hacer también la resta y el producto y demás, pero eso no nos interesa para nada, no lo cogemos. Cogemos solo esas dos y lo representamos. Vamos a ver cómo funciona, a ver si funciona. En principio, si lo hacemos sin parámetros, el cuentalíneas lo que me va a hacer es el promedio del tamaño que ocupan los archivos en esta carpeta. Bueno, son todos archivos muy pequeños, pues nada, 6 bytes y pico, porque bueno, son todos unos cuantos scripts y tal. Bueno, aquí no puede ser 6 bytes y pico, debe ser. Aquí los valores no están bien calculados. Habría que mirar porque el 6,20 no puede ser, evidentemente. Bueno, habría que, a lo mejor está en caso o una cosa así. Bueno, tendría que revisarlo. Si nos ponemos a contar las líneas de dos archivos, pues vamos a poner aquí
el 19 y otro archivo más, el 20. Que me cuente las líneas que tienen esos dos archivos juntos. Pues va a sumar las líneas de ambos y tal. Y bueno, 15, pues son archivos pequeños que tenían, a lo mejor uno tenía 7 líneas, otro tenía 8, en fin, lo que fuese. ¿Vale? Bueno. Vale. Estos son los textos de esos archivos, de esos scripts. Y bueno, y vamos a ver entonces la parte de menús. La parte de menús, pues aquí os comento los comandos, que hay comandos condicionales que nos hacen ya cierta labor de menú, ¿no? El menú no deja de ser también parte de un condicional. Pues si pasa esto, que se haga lo otro y así sucesivamente. Pero bueno, aquí lo que se trata es de hacer una interfaz fácil para el usuario, porque eso nos puede permitir, por ejemplo, que un administrador de sistemas pues haga un script que haga una serie de cosas a lo mejor bastante complicadas, pero que simplemente se lo podamos pasar a alguien que no tenga tanto conocimiento y con ese menú pues pueda elegir, pues hacemos esto o aquello, ¿vale? Bueno, eh, para hacer menús hay un comando explícito para ello que es el select. Select pues tiene una sintaxis que es como esta. Decimos, pues, os pongo aquí el ejemplo mejor. Select, esta variable de aquí, pues me va a coger o un valor o el otro según lo que seleccione el usuario. Me va a mostrar un menú donde el usuario va a elegir o el primero o el segundo o las otras opciones que haya puesto y las va a ejecutar. ¿Vale? Si no se pone una función de búsqueda, una opción de salida, el select sigue ejecutándose. ¿Vale? Entonces aquí os lo comento para que en ese caso, pues en este habría que salir con un control C. ¿Qué consideraciones podemos tener en el select? Pues lo que os decía, hay que tener previsto una salida que puede ser con break o exit, por ejemplo. Hay una variable del sistema que es ps3 que almacena el mensaje que controla la solicitud de entrada, es decir, el pulse la opción que usted desee, por ejemplo, una cosa así, pues eso va controlado con esa variable, lo veremos en el ejemplo. Se pueden combinar muy bien con if o con case, es ideal para eso, y hay una variable que almacena la respuesta que ponga el usuario, replay. Generalmente esta variable la usaremos para cuando el usuario pulse algo, una opción que no sea correcta, para poder mandar un mensaje diciéndoselo. Bueno, aquí vamos a hacer un ejercicio que nos sirva de ejemplo de esto. Entonces, pues por medio de un menú y usando funciones de paso, pues se desea que un script nos pueda dar opciones de copiar y borrar dos archivos o renombrar uno, solicitando siempre al usuario dos nombres para realizar esas funciones. Es decir, eh, nos va a dar la opción de dar un nombre y luego otro para decir si es la opción de copiar para copiar uno en el otro, o es la de borrar para borrar los dos archivos, o para renombrar para decir el nombre inicial y el nombre final de ese archivo, ¿no? Vamos a hacer un nano para ver cómo es este script en concreto. Primero hace un clear para que se vea mejor. Aquí tiene una pequeña función de ayuda, simplemente pues eso, para que pueda mostrar esa ayuda a la gente si ha cometido algún error al teclear o lo que sea. Y aquí hay otra función que es la de leer. Es la función que vamos a utilizar para que se introduzcan los dos nombres del archivo que se va a copiar, en dónde se va a copiar, o los dos archivos que se quieran borrar, o el archivo que se quiera renombrar, qué nombre se le quiere dar. Entonces, hemos utilizado una sola función para ello. Por eso es un poco escueta. No pone seleccione cuál es el archivo que quiere copiar o cuál es el que quiere borrar. No, es más escueta que eso. Quizá podríamos haber puesto alguna variable aquí dentro para que en función de dónde se utilizase la llamada a esta función le metiésemos esa variable. En fin, pero bueno, eso os lo dejo para que penséis y lo hagéis vosotros. Aquí está personalizada la solicitud del select, la variable ps3 le estamos dando este valor. Si no, pues quiero recordar que os pone una interrogación sin más y es muy escueta, no nos dice nada. Y aquí está el select. Bueno, aquí está el select donde vamos a utilizar algo como variable que va a coger estos valores de aquí. Hemos puesto estos 5 valores, copiar, borrar, nombrar, ayuda, salir. Y entonces,
Este algo, según la opción que hayamos escogido, va a coger uno de estos valores. Entonces, esos valores, ¿qué cosa más ideal que pasárselo a un case, ¿no? Pues a ese algo, pues si es copiar, que haga no sé qué, que si es borrar, que haga no sé cuántos, y así sucesivamente. Pues si es copiar, pues aquí ponemos el mensaje de que el archivo copiar y su destino y llamamos a la función leer. Nos va a pedir el primer nombre y después el segundo y así, y me hace la copia. Que si es borrar, indica hasta 2 archivos a eliminar. Pues podemos dejar uno en blanco si quisiéramos, ¿no? Me va a ir a leer para que le metamos esa información y luego con esa información pues va a hacer un RDM, eliminar, con detalles para que nos enteremos de cómo lo elimina, etcétera, ¿no? El renombrar, pues bueno, lo mismo, pero con comando MV, para el nombre original, nombre de destino, y así sucesivamente. Y aquí tenemos la ayuda, pues nada, una opción de ayuda, pues manda la función de ayuda. Esta función de ayuda, si no hace otra cosa, pues podríamos haberlo metido aquí todo, pero bueno, queda hasta más elegante así. Y aquí la opción de salir, como ves, nos avisa que está saliendo y hacemos un break, sin más. Cualquier otra opción que no sea correcta, pues me va a decir, oye, mira, la opción esa que has elegido, has pulsado, pues no sé, el 7 en vez de haber utilizado la opción 4 o 5, no sé, pues eran 5 opciones, pues va a tener hasta 5 opciones, ¿no? Hasta 5 números. Pues nada, nos va a salir de ahí. Vamos a ver cómo funciona, que es lo bonito. Entonces ponemos punto barra 26. Me ha hecho un clear, que es lo que tenía al principio del script, y me da esas 5 opciones. Al tener personalizado el PS3, pues nos manda este mensaje y simplemente es elegir una opción. Le voy a dar la opción de ayuda, para que me muestre la ayuda. La ayuda, pues la función de ayuda pues será muy escueta, me manda este mensaje, ¿no? Las opciones piden 2 nombres de archivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y me sigue dentro del select, ¿de acuerdo? Si doy un intro, me lo vuelve a mostrar todo, ¿vale? Pues voy a dar la opción copiar. Nombre de archivo a copiar. Pues el nombre de archivo a copiar, pues me acuerdo ahora qué archivos hay por ahí. Déjame ver qué archivos hay para copiar alguno. Eh, la lista de claves, si lo voy a copiar en Eger 21 para que no me dé ningún problema. Vaya hombre, no me acuerdo ya. Lo que mira. Ah, lista claves TXT, de acuerdo. Lista claves.txt. Venga, ese es el primer archivo. ¿Y dónde lo quiero copiar? En Eger 21. Vale. Y me lo ha hecho. ¿De acuerdo? Puedo ir a la otra pantalla a ver lo que tengo ahí. El Eger 21. Bueno, es ahí un montón de cosas y además está lista de claves. Y sigo en el mismo sitio. ¿De acuerdo? Sigo dentro, pues voy a darle a la opción 2, borrar. ¿Qué puedo borrar por aquí? Espera, voy a mirar algo que no sea muy grave que se pueda borrar. Pues res-log, por ejemplo. Archivo borrar, res-log. Segundo archivo, no quiero borrar más archivos. Doy intro. Ya me dice, ese archivo ha sido borrado. Si lo miro ahora, ese archivo tiene que haber sido borrado. ¿Vale? Antes estaba, ya no está. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Nos queda que creo la opción de renombrar. Un nuevo nombre, pues uno de los que tengo por aquí. Eh, lista claves, por ejemplo. Lista claves.txt. Y eso quiero renombrarlo, pues, hola.txt. Vale. Y me sigue. Voy a dar la opción salir por fin, ¿no? Doy a 5 y ya me sale. Y vemos que la lista claves ya me la cambió por el nombre.
Bueno, un script muy sencillo, muy tonto, pues para hacer 4 cosas, pero que podemos complicarlo todo lo que queramos. Ahí tenéis, digamos, el patrón de opciones que se pueden hacer, de, de cómo manejarlas, de funciones a las que se pueden llamar, etcétera, etcétera. Creo que está bastante interesante. Eh, Bueno, ¿y qué pasa si queremos hacer menús un poco más gráficos? Pues para ello hay algunas herramientas bastante interesantes como Dialog. Dialog es una herramienta que se instala aparte y que nos permite hacer cuadros de diálogo, menús de este estilo, ¿vale? De tipos de checklist, de muchas, hay una gran variedad. ¿Vale? Hay otro tipo hay algún otro programa alternativo que os pongo aquí también, ¿vale? Y también os pongo un enlace por si te queréis ampliar conocimientos sobre Dialog. Pero bueno, vamos a hacer algún ejemplo con él para que veáis la potencia que tiene y lo que nos puede ayudar para la hora de automatizar o por lo menos relegar tareas a otras personas. Aquí está el ejemplo. Bueno, vamos a verlo en vivo aquí. No, creo que es el 27. Sí. Aquí tenemos esto, vale. Bueno, el comando que es el script, que es lo que va a hacer. El script lo que va a hacer es un menú de selección para indicar si se quiere ver 2 archivos o copiarlos o borrar alguno de unos 3 archivos concretos que le vamos a ofrecer. Bueno, vale, es bastante completo. Bueno, entonces aquí tenemos una función leer, lo mismo, hemos aprovechado la función de antes para colocarla por aquí. Si nos hemos tenido aparte, a lo mejor podemos llamarla con un source y aprovecharla, por ejemplo. Bueno, aquí hay una caja de menú con el comando dialog. Si lo tenemos instalado podemos ejecutarlo y simplemente estamos pidiendo que me cree un menú donde me tenga este texto, me dé a escoger. Estos son parámetros de cómo es la ventana, de tamaños y demás, el número de opciones que va a tener. Entonces la primera opción va a ser esta, la segunda esta. Es bastante intuitivo de conocer o de ver, ¿eh? Bueno, lo que nosotros hayamos escogido se va a redirigir, o la forma de trabajar que tiene esto, es redirigir la salida de error a un archivo. En nuestro caso lo mandamos a un TMP para luego eliminarlo porque es basura luego que no nos va a servir para nada. Pero bueno, las opciones elegidas se van a guardar en esta salida de aquí. ¿Vale? Almacenamos ese resultado para poder utilizarlo a lo largo del script. Simplemente leemos el archivo y lo asignamos a una variable salida, que le llamamos salida. Y nada, eliminamos el archivo después y utilizamos entonces esa variable. Entonces, si es igual a 1, es que queríamos ver los archivos. Si es 2, etcétera, ¿vale? Entonces lo enviamos a leer. Entonces preguntamos los nombres de los archivos que queremos leer, nos los concatena, nos los muestra ahí. Si lo que queríamos era copiar uno en otro, pues copia uno en otro. Y así sucesivamente. Es más o menos estas dos opciones parecido a lo que bueno, no pareció, no. Bueno, esto es simplemente para copiar un archivo en otro sitio, como una de las opciones que vimos antes. Y luego la otra opción, la 3, que queremos borrar archivos, esto nos va a ir a otro cuadro de diálogo, a un checklist, donde nos va a preguntar qué archivos queremos borrar. Esto está definido, pues el tamaño que va a tener ese cuadro, etcétera. Y aquí están definidas las opciones que queremos elegir. ¿De acuerdo? Entonces se pueden marcar varias opciones, pues las opciones por defecto están marcadas con el on, las que no con el off, y lo mismo al final del comando, eso va a dar una salida según lo que hayamos elegido, ponemos el nombre que queramos, lo mandamos a TMP para si acaso se nos olvida que se borre sin más porque no nos va a servir para más cosas. Almacenamos eso en una variable, en este caso lo hemos llamado archivo. Bueno, eliminamos el archivo SD temporal y lo metemos eso a un bucle for donde nos va a mostrar por pantalla, bueno, ya los teníamos antes, pero usuarios cesados nuevos de tal. Entonces nos va a dar estas 3 opciones, pues estas 3 opciones las va a leer del archivo de salida ese que hayamos
generado antes. Si antes hemos marcado el 1 y la 3, pues entonces esos valores se habrán almacenado en este archivo, que los tendremos en la variable archivo, y esa variable va a ser la que nos va a marcar aquí las opciones a realizar una por una. Va a ir leyendo la variable archivo, la va a meter en esta otra variable archivos. Tenía que haber puesto nombres distintos para no liarla, pero bueno, da igual, el caso es que funciona. Y entonces, en cada uno de las secuencias de este bucle, pongamos que tiene las 3 opciones marcadas, pues va a ir por la primera, por la segunda, por la tercera y va a ir ejecutando cada una de estas opciones. Si solo se eligieron 2, pues va a elegir pues, las 2 que se han elegido, la 1 y la 2, por ejemplo, o la 2 y la 3, las que fuesen. ¿Vale? Y por último, si la opción que se escogió en el menú fue la opción 4, pues nada, eso era simplemente que se salía, pues bueno, hacemos un clear y un adiós. ¿Vale? Bueno, vamos a verlo en marcha para que se entienda mejor. Es punto barra 27. Aquí me aparece el menú. Veis que me da esas opciones. ¿Vale? Puedo elegir una u otra, tal. Bueno, pues elijo la opción de ver archivos. Bueno, habría que haber cuidado un poco más la presentación aquí. Voy a haber hecho un clear aquí, pero bueno, aquí me pide el nombre del archivo 1, pues usuarios .txt. Quiero ver el contenido de ese archivo y también quiero ver el de otro, o no, ninguno más, lo voy a dejar en blanco. Vale, pues solo me está mostrando el archivo que elegí en primero, pues el del usuario .txt, pues que tenía ese contenido. Vale, bueno, nada, pues bueno, vamos a ejecutarlo otra vez, que si lo quiero es copiar, archivo 1, pues otra vez voy a poner usuarios.txt y lo quiero copiar, pues voy a copiar con un nombre, con otro nombre, más usuarios.txt, porque me lo copié ahí. Pues me hace una copia de ese archivo con ese otro nombre. Vale. Y si ejecuto otra vez esto, vaya, me escapé. Si lo ejecuto otra vez, la opción de archivos a borrar, esto me abre otro cuadro de diálogo, aquí lo tenéis, tiene marcado por defecto el que estaba en on, allí lo que habéis visto en on, puedo desmarcarlo con la barra espaciadora, en fin, como me dé la gana, y puedo borrar los que quisiera. Voy a borrar estos dos, por ejemplo. ¿Vale? Voy a aceptar y aquí abajo me está diciendo que usuarios cesados borrado y reslog borrado. ¿Vale? Según el S, veis que, pues bueno, los usuarios cesados ya no están. Lástima por ellos. Bueno, eso es lo que hacemos con esto, con el diálogo y demás. Bueno, comandos sobre servicios. Vamos a ver aquí una Perdona, cosa. Dime, te hago una dime, dime. preguntita antes. ¿Se puede Sí, asegurar, nos están preguntando si se puede asegurar que la aplicación esté instalada, o sea, el requisito se puede del... asegurar. Si la intentas instalar y te dice que ya está instalada, pues ya está. Y si no está, y si está instalada pero no está actualizada, te lo actualiza. O sea, yo te diría, a no ser que tengas mucho interés, que puedes hacer un chconfig para un comando que te permite ver los listados o systemctl también te puede servir para ver los programas instalados. Pero ya te digo, muchas veces realizas la instalación y ya te va a decir si está instalado o no. Y te puede venir bien para instalarlo o incluso para actualizarlo. Ok, entonces habría que poner ese comando Sí, este para tenéis que realizar la instalarlo. instalación dentro del script Es, bash, ¿no? sí, no, dentro del script no, lo instalarías antes. Si quieres puedes ponerlo dentro, pero... Ya, yo creo que la pregunta es más que nada pensando en que este script yo lo Ah, pongo en GitHub, lo comparto con personas, pero claro, tiene una dependencia. ¿Cómo puedo asegurar que quien lo vaya a ejecutar sí, tiene esa dependencia en su sistema y si no, que le instale? claro, claro, pues podríamos hacer eso, una comprobación con systemctl y en caso que no lo estuviera, pues hacer la instalación. O, lo que te digo, poner una apt install directamente, también podría hacerse.
controlando los errores. Hay varias opciones ahí, sí, sí, es bastante interesante la historia, sí, sí, sí. También dependería del sistema operativo. Si fuese un Debian o derivado sería con apt, si no, pues habría que ver si es un Red Hat o un CentOS, por ejemplo, que sea con Yum, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Pero se puede, dentro del propio script se podría hacer primero una consulta y a ver si me lo apunto para mañana pasado hacer algo así. Mira, podría ser interesante. De acuerdo, muy bien, muchas gracias. Ah, comandos sobre servicios, esto va a ser interesante para los próximos días porque se va a utilizar algunas de estas cosas que vamos a ver y bueno, y algunas lo vamos a usar ahora también. Bueno, comandos sobre servicios, por ejemplo, hay un servicio muy interesante que es SSH que podemos, pues bueno, ¿en qué consiste? SSH nos permite hacernos una conexión remota con otro equipo a través de consola. Pues, por ejemplo, aquí tenéis este ejemplo. Simplemente ejecutar SSH, indicar un nombre de usuario y un host remoto, separados por arroba, con lo cual ya nos conectaríamos. SSH, pepito, arroba, servidor no sé cuántos. O una IP en vez del nombre de host o lo que sea. Opcionalmente incluso podríamos ponerle un comando para que si este usuario de aquí tiene privilegios en ese servicio remoto, en ese equipo remoto, pues pueda ejecutar este comando. Normalmente, por SSH, por salud, este usuario que utilizamos aquí no debería ser root o uno con demasiados privilegios, ¿vale? Debería ser que entrásemos con él y luego, pues, a lo mejor escalar privilegios con alguna orden o demás, ¿no? Pero bueno, por poder se puede hacer con root si en el servidor lo tenemos previsto. Bueno, nos solicitaría contraseña y, bueno, accederíamos ahí para hacer cosas, ¿no? Bueno. Bueno, existe la opción de que no nos pida contraseña y eso lo vamos a hacer, no sé si es mañana mismo ya. Os dejo aquí una píldora inicial para que podáis ir consultando, pero bueno, simplemente, bueno, hay un comando para hacerlo o bueno, hay varias opciones para hacerlo. Nosotros lo vamos a hacer de una determinada manera para que cuando nos conectemos por SSH no nos pida ya contraseña. Básicamente es tener la clave pública del servidor remoto instalado en nuestro equipo para que así ya lo conozcamos y podemos conectarnos sin más. La clave pública no está en el otro, en el servidor. Bueno, otros servicios a los que podemos, o comandos sobre otros servicios, pues por ejemplo MySQL. Es muy típico que tengamos bases de datos en MySQL, entonces aprovecho el detalle. Entonces, bueno, hay una sintaxis de MySQL que puede ser esta, por ejemplo, la sintaxis larga, la sintaxis más corta, como tenéis aquí. Tenéis más detalles aquí en este enlace para cómo se puede conectar uno por MySQL. Tiene que permitirnos, el servidor de MySQL tiene que permitirnos ese acceso. Otra opción sería acceder nosotros por SSH y una vez por SSH trabajar en ese servicio remoto como si estuviésemos en local. Entonces ahí no sería necesario que MySQL siquiera nos hubiera dado permisos. Pero bueno, vamos a hacer un ejemplo como si tuviésemos permisos en MySQL. Bueno, en este caso vamos a hacer un script para ver las tablas de una base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí, pues mira, otra dependencia. Necesitamos tener instalado el MySQL client o un cliente MySQL en nuestro localhost. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a verlo. Bueno, aquí tenéis un ejemplo. Lo típico, como son comandos muy largos, pues es muy típico el ir creando variables con cada una de las cosas para luego concatenarlas todas y manejar esos tochos de variables o tochos de opciones con variables que nos vayan recortando la ejecución, ¿no? Bueno, pues lo más básico es indicar el host. En este caso, en este script es para ejecutarlo sobre localhost, ¿vale? Con este usuario, con esta clave, sobre una determinada base de datos, ¿vale? El nombre de base de datos, etcétera. Bueno, aquí tenemos una variable para almacenar todo eso. La hemos llamado así, parámetros de MySQL, podemos llamarlo de otra manera.
y le asignamos ese valor, ¿de acuerdo? Con esas opciones, "-h" para el host remoto, "-u" para el usuario, etcétera, etcétera. Aquí, si ponemos la clave, tiene que estar pegada, es una sintaxis que hay que tener en cuenta. El parámetro para poner el password tiene que estar pegado luego a continuación con la password. Un pequeño detalle de sintaxis. Luego a continuación "-d" la database. Y aquí un par de parámetros que hemos puesto pues para que lo haga en modo silencioso y que salga de MySQL nada más terminar el comando. Bueno, pues esta variable MySQL param que hemos puesto ahí, lo hemos puesto como parámetro de aquí de MySQL para que se conecte y demás. Y a continuación lo que queremos que ejecute. ¿Vale? Es un ejemplo muy sencillo de cómo rápidamente, si tenemos acceso a la base de datos en remoto, podamos entrar, ejecutar y salir. En este caso, para consultar una información sobre las tablas de datos. Bueno, voy a ejecutarlo. Lo voy a ejecutar con otro que tengo preparado para que veáis un detalle. Bueno, aquí me da un aviso, y muy bien avisado, que estoy usando una password, viste que tenía la password ahí en clarito y tal, ¿no? Pues está absolutamente desaconsejado usarlo así. Sobre la línea de comandos puede ser inseguro. Podría estar alguien aquí detrás de mí mirando, vería la ejecución. Bueno, está siendo ejecutado a través de un script, pues debería ocultar ese script y demás, ofuscarlo o alguna cosa por el estilo, ¿no? Lo más seguro sería ejecutar este script a través de SSH. ¿De acuerdo? Eso sería otra opción. Bueno, pues nada, aquí se ejecutó y me muestra las tablas que hay de esa base de datos. Bueno, pues solo hay una tabla, en fin, es una triste base de datos que tengo yo ahí puesta de prueba y demás. Bueno, pero quedas con la idea de eso, de que los comandos, pues claro, tenemos que tener instalado esto porque además si no, no son comandos del sistema operativo. Podría no reconocer MySQL como comando el sistema operativo cuando ejecutásemos esto. Necesitamos tener instalado, en este caso, por lo menos el cliente de MySQL. Otra cosa que pasa con lo mismo también, el servicio Samba. También puede ocurrir lo siguiente, podemos tener estos scripts puestos en el servidor y acceder al servidor por SSH y ejecutarlos desde allí, porque para eso está SSH, para ejecutar cosas en el servidor como si estuviésemos allí presentes. Eso también es otra de las opciones. Bueno, pues Samba es un servicio de compartir carpetas, de compartir recursos, y entonces tendremos que tenerlo instalado para que los comandos los reconozca y tal. Y bueno, pues es muy típico el tener que dar de alta usuarios en Samba para que alguien tenga acceso a los recursos compartidos. Por ejemplo, imaginaos una empresa en donde hay un servidor de archivos interno, donde la gente va dejando sus archivos, va cogiendo cosas y tal, y entonces llegan nuevos empleados y hay que darlos de alta y tal. Pues bueno, pues sería muy habitual dar de alta usuarios en Samba. Aquí tenemos varios comandos que, bueno, os los voy a ir comentando en el ejemplo que tenemos puesto. Bueno, aquí ejemplos de comandos para reiniciar o parar servicios o para, bueno, típico, reiniciar un servicio cuando se hace un cambio, porque cuando veamos esto de Samba ahora que vamos a crear unos usuarios, hace falta reiniciar el servicio Samba para que se actualice. Bueno, y este es el script que le vamos a echar un vistazo. Bueno, lo que hace este script es primero, pues, bueno, nos va a pedir que metamos un usuario como parámetro, es decir, ejecutaremos este script con un parámetro que va a ser el nombre del usuario que queremos crear, ¿vale? Se va a utilizar para eso, para crear un usuario nuevo en Samba. Y entonces nos va a crear ese usuario, $1, pues nada, es el parámetro que le hemos puesto. Y con este otro comando lo que hace es darlo de baja en el sistema para que lo podamos usar en Samba. Es una medida de seguridad no tener el usuario de sistema, no tener en Samba usuarios del sistema. Sería un pequeño juego de seguridad si lo dejáramos permitido eso. Nos aclara la pantalla y entonces nos pide que escribamos la contraseña para ese nuevo usuario que estamos dando de alta en el servicio Samba. Eso se hace con este comando de aquí. ¿Vale? No tenéis nada que aprender, ¿eh? Simplemente esto es para darle para crear ese usuario en Samba
con esa contraseña y a continuación para habilitarlo, porque no basta con crearlo, sino que también hay que habilitar ese usuario. Bueno, pues nada, con estos dos comandos de paso, pues ya pista, ya nos crea el usuario con su contraseña y ya nos lo da de alta en Samba, una peculiaridad que tiene el servicio. A continuación se reinicia. El nombre del servicio es Samba, este es el demonio Samba, demonio SMB. Bueno, es el nombre que tiene. Bueno, esto lo vamos a hacer con un diálogo. Entonces, bueno, aquí hemos creado una matriz, dial, que le llamamos así, donde se ejecuta esto. Dialog con un checklist, donde vamos a pedirle al usuario que lo está creando esto que me indique a qué grupos va a pertenecer este usuario. En Samba y bueno, en general en todos los sistemas, pues los usuarios consiguen privilegios a base de los grupos a los que pertenecen. En Samba esto es muy crítico. Y entonces aquí vamos a ponerle un cuadro de diálogo donde le vamos a decir a este usuario que estamos creando o que estamos dando de alta en Samba a qué grupos va a pertenecer, porque según a qué grupos pertenezca va a poder acceder a más recursos o a menos. Bueno, pues nada, le presentamos simplemente un checklist con esas opciones y estas opciones pues le hemos puesto 4 grupos que tienen que estar previamente creados. ¿Vale? Yo los tengo creados de antes. Entonces, bueno, pues nada, son los grupos sala, dirección, ventas, compras, etcétera, etcétera. En on, los grupos a los que va a pertenecer por defecto, se los pueden desmarcar luego si se quiere, y en off los que están sin marcar. Luego está la variable selección, donde vamos a meter en la matriz de diálogo, esta matriz de aquí, le vamos a meter toda esa información y le vamos a meter las opciones, las diferentes opciones. Y todo eso lo vamos a mandar para salida de la ventana en la que estamos. ¿De acuerdo? Entonces luego, en función de lo que hayamos seleccionado, me va a coger esos valores de selección y se los vamos a pasar a este bucle for. Y este bucle for, pues según lo va leyendo de esa selección, la primera línea que va leyendo, a lo mejor hemos marcado pues que pertenezca al grupo de sala o al grupo de dirección o al grupo de donde sea, pues se va a ejecutar este case donde nos va a marcar eso, se vuelve a ejecutar el for, mientras haya cosas marcadas en la selección, pues me va a volver a generar un nuevo case donde va a elegir otro grupo y otro grupo y otro grupo, los que sean, hasta que termine. Y al final, pues un resumen de que todo ha ido bien o de cuál ha sido el resultado. Pues aquí me va a decir, pues este usuario pertenece a los grupos y este comando para mostrar los grupos del usuario. Bueno, mejor lo vemos en funcionamiento. Y bueno, sería, tecleamos el nombre del script y a continuación el nombre del usuario que queremos crear o dar de alta o lo que sea. Pues no sé yo, voy a poner a José, yo qué sé, alguien así. ¡Ay, demonios! Bueno, vamos. Necesitamos ser root para hacerlo, pues ejecutamos un sudo delante, ¿vale? Nunca me acuerdo cuando estoy con vosotros así. Sudo. Bueno, no importaba, podía haber metido la contraseña ya, pero bueno, quiero que veáis cómo debería ejecutarse bien, ¿vale? Entonces aquí meto la contraseña del usuario que tiene permisos de sudo. Entonces me pide que meta la nueva clave. Yo qué sé, pues le llamo una clave, otra clave, la repito, me añadió el usuario y ahora me muestra el cuadro donde tengo que elegir a qué grupos quiero que pertenezca. Bueno, la voy a meter en ventas y en compras. Este va a comprar y a vender y de todo. Y lo dejo en el grupo que tenía por defecto. No lo meto en el de dirección. ¿Vale? Entonces, lo ejecuto y tal, y ahora me dice, José pertenece a los grupos, va a pertenecer al grupo José, sala, ventas, compras. Bueno, los usuarios de Linux pertenecen siempre a un grupo que es el de ellos mismos, a no sé que lo saquemos, ¿no? Entonces, después me aparece también el grupo José. Normal, es sano, ¿vale? No tiene más historia. Bueno, como veis, esto podría ser una tarea que podríamos pedir a un administrativo. Es decir, yo tengo que dar de alta a un nuevo personaje que viene a la empresa y tal. El administrador de sistemas tiene que ponerse a crearlo, ¿no? O me puedo utilizar este script yo mismo para hacérmelo más fácil y más llevadero. Pero también puedo decirle, oye, mira, ejecuta el script, que es muy sencillo. Le digo, pones el nombre del script y el nombre del usuario. Y luego ya lo vas añadiendo a los grupos donde tuviera que pertenecer según te hayan dicho
que tenía que poder acceder a unos sitios o a otros. Y ya está, ¿no? Sería una forma de hacernos la vida más útil. Bueno, aquí tenéis el comando para ver los servicios instalados. Podría ser de aquí donde filtrásemos a lo mejor con un grep si tenemos instalado el Samba o si tenemos instalado el MySQL Client, etcétera, y no teniéndolo, pues venga, instálamelo con apt install no sé cuántos. Podría ser esa una de las opciones, ¿no? De la pregunta que me hicisteis antes. Bueno, más comandos importantes que vamos a utilizar en adelante también es en psaus, en fin, muchas de estas cosas. Bueno, y aquí una serie de ejercicios, como siempre, que ponemos al final, que bueno, vamos a echarles un vistazo, son muy sencillinos, estos no tienen mucha miga. Un script que lea un archivo con nombres de usuario, usuarios datos, y que vaya solicitando cubrir sus datos personales, pues por añadiendo el teléfono y la edad, y que luego esos datos se muestren por pantalla y se muestren en un archivo. Bueno, no tiene más que, eh, vamos a verlo. Aquí veis, es sencillo. Pues bueno, le hemos puesto aquí un bucle for para que lea del archivo donde tenemos los usuarios, pues que vaya pasándolo línea por línea por aquí y con cada user de estos, pues me pregunte el teléfono y la edad. Bueno, pues tengo aquí dos variables. En la primera me va a almacenar el teléfono, en la segunda la edad. Y entonces luego me va a dar una salida que me la va a redirigir hacia un archivo donde vamos a tener esa información. Y entonces luego, cuando haya terminado todo esto, pues me va a decir los nuevos datos que se han almacenado, nos los va a mostrar y ya está. Teléfono y edad de Nacho, pues no sé qué edad tendrá, pero en fin, voy a poner aquí varios números por poner cosas. De Pepe, pues nada. Sonia. Y así voy cubriendo todos, supuse 4 para no tal. Y bueno, aquí me hace el resumen final, donde me muestra todo eso. ¿Vale? Archivo script sano para terminar el día y no tener la cabeza demasiado ocupada. Aquí otro script para ver archivo que dependiendo del nombre de usuario muestra el contenido de un archivo determinado u otro. Vale. Este ejemplo, pues bueno, dependiendo del username que seamos nosotros, pues va a poder hacer unas cosas de estas. Entonces me va a mostrar el archivo restringido, el archivo muy restringido, el poco restringido, etcétera. ¿Vale? Aquí veis que tenemos una opción de, más que nada este ejercicio os lo puse para que veáis que hay una opción de poner dos opciones en el mismo, o dos subopciones dentro de la misma opción. Vamos, que si fuese tanto el usuario Ángel como el usuario jefe, podría acceder a esta parte de aquí simplemente. Bueno, para proteger archivos realmente lo importante son los permisos sobre los archivos, con los que se otorgan con chmod. Pero bueno, esto sería una manera también de encauzar un poco al usuario por donde fuese. No os puedo mostrar esto en funcionamiento porque tendría que andar cerrando sesión, abriendo sesión, asegurándome de que están creados esos usuarios y tal, y se tardaría un rato. ¿Vale? Pero bueno, sería eso, probarlo así, sin más. ¿Vale? Podéis probar esto, pues a lo mejor con otras opciones distintas para otras cosas. ¿Vale? Y a ver, crear una función para mostrar mensajes por pantalla en diferentes formatos que acepte dos parámetros. El primero indicando el mensaje a mostrar y el segundo que codifique el formato a usar. Cursiva, color rojo, negrita, todos a la vez. Y que esa función pueda ser usada por cualquier script. Me están pidiendo que cree una función, ¿vale? Vamos a ver, es la opción 3, vale. Sí, vamos a hacer un archivo que es un script, realmente una función que vamos a guardar en mensaje.sh con una función que se llama formatexto, donde vamos a formatear el texto, ¿vale? Y luego otro script, en este caso un script, que vamos a usarlo solo para probar esa función, que va a estar llamando a esa función y bueno, va a mostrarme cómo utilizando esa función podemos mostrar texto de una manera o de otra. Vamos al meollo.
Ahí, esto es aquí. Bueno, esto es el script que vamos a utilizar para probar esto. Simplemente va a llamar al archivo donde está la función, que es mensaje. El archivo es mensaje sh, que puede ser de texto o lo que sea, no va a ser, no tiene por qué ser ejecutable ni nada. Y luego, pues ahí vamos a llamar teniendo ya eso cargado, pues aquí tenemos un mensaje, va a decir, quiero ver lo que es cursiva, y entonces una variable que va a tener un valor, que va a ser esto es cursiva en este caso, y va a llamar a la función formaTexto para ejecutar sobre este texto que le estamos mandando ahí la opción cursiva. ¿Vale? Y así sucesivamente en todos los demás. Aquí de forma texto, ese mismo texto, pero este otro texto de aquí ya, que va a ser distinto ya, con la opción rojo, y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo es el archivo mensaje. Y el archivo mensaje es donde está la variable, no, la función. La función se llama forma texto. Simplemente definimos aquí las variables locales dentro de forma texto. Aquí, bueno, estoy siguiendo el libro, por así decirlo. Deberíamos, con las variables locales deben de definirse primero y luego asignarles valores. Bueno, el caso funciona igual, ¿eh? Bueno, y luego pues aquí se hace según el formato que hayamos elegido, pues, o mejor dicho, luego según el formato que se quiera dar, pues eh, vamos pasando estas opciones sobre el case, de tal forma que la cursiva pues sería con estos comandos de aquí, ¿vale? Va a pasar el mensaje por ahí, ¿vale? Los mensajes y el formato los indicamos aquí, ¿de acuerdo? Y bueno, ya está. Simplemente cuando ejecutemos el script, vamos a ejecutarlo indicándole, por ejemplo, el mensaje que quisiéramos poner y diríamos, pues, en cursiva, en tal color, en tal otro. Entonces vamos a verlo. Punto barra 32. Vale. Y entonces le hemos estado pasando los parámetros $1, $2 para la función con lo que teníamos metido ya en prueba mensaje. Para que veáis lo que es cursiva, lo que es rojo, negrita, todo junto. ¿Vale? Puede estar bien para eso, para tener una función concreta para poder canalizar las salidas de los mensajes de texto de una determinada manera. En este caso fue muy simple, podemos haber puesto más colores y más combinaciones y más historias, pero bueno, podría ser más complicado. Y bueno, y creo que esto ya sería lo último que os puse. Sí, correcto. ¿Alguna duda? ¿Queréis que haga alguna otra cosa más? Así. No, está todo clarísimo. La Pues verdad es que la clase está muy bien, hemos visto bastante contenido y nos quedamos con ganas de comenzar ya la siguiente, ¿no? De sí, automatización. sí, la siguiente, venir bien alimentados, que va a ser bastante interesante e intensa. Bueno, las siguientes, ¿no? Que tenemos dos con un Quedan montón dos, de... quedan dos, sí, sí, sí. La siguiente vamos a ver el Chrome, que tiene, bueno, yo iba a decir que tiene mucha amiga si no estás bien orientado. Pero el momento que os oriente, yo creo que lo vais a sacar mucho jugo de él. Ya veis cómo es. Sí, sí, tiene mucha amiga en el sentido que también se pueden hacer muchísimas cosas con él. Te basas para Exacto. hacer un montón de historias. Sí, 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 lo veremos, lo veremos. Bueno, pues entonces mañana volvemos con más. Muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias, Ángel, también por la clase. A vosotros. Un abrazo y hasta mañana.